Oye, País, buenas noches, buenas noches. Oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno cuando uno llega a trabajar, como en esta noche, uno llega a trabajar y se encuentra con los compañeros aquí de trabajo en el canal y siempre tienen una sonrisa, siempre tienen una anécdota y el peluche en especial nos hace unas historias y unas señas y unas muecas que por más guapo que uno venga, por más tenso que uno esté, porque esto genera cierto grado de tensión estar frente a ustedes, pero por más que uno tenga, uno tiende a final de cuentas a botar el estrés, a botar el golpe. Y como él me dijo un día, eso es un bobo. Yo le he preguntado 10 veces qué es lo que significa un bobo, pero en ese lenguaje que él usa por allá con los muchachos, ¿me entiendes? Yo no le voy a seguir preguntando, porque parece que es muy duro eso de decir que es un bobo, y entonces yo no voy a seguir preguntando. Pero qué bueno tener personas que le alegran el momento a uno, que le dan ese relax para uno poder estar con ustedes en esta hora y poder conversar sobre los temas noticiosos que ocurren en el país. La reunión de Leonel, de Luis Abinader con el liderazgo político, con Leonel, con Danilo, con Hipólito Mejía, los acuerdos, el pacto, las discusiones, las cartas, todo esto, señores, redunda en beneficio para la estabilidad política de República Dominicana. Hay una serie de proyectos importantes que se cuecen en el Congreso Nacional y que los legisladores, los presidentes de las cámaras y los legisladores han prometido darle salida antes de que concluya esta legislatura. La ciudad colonial y su remozamiento, se dice que eso será para el año que viene, quizás para el último trimestre del año que viene. Mucho tiempo se ha tomado esto y hay quejas, denuncias de atrasos. El canciller Roberto Álvarez se la lució nueva vez en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el tema de Haití. Mi columna de esta semana, en Oye País, analizo el tema de la penetración de las emisiones de la frontera, de emisoras haitianas a través de la frontera. Rusia y Ucrania persisten en sus ataques, Israel se enfoca en Gaza, Haití y el Consejo de Seguridad, y Trump gana y pierde, tiene unas a favor y unas en contra en esta gestión ante la Casa Blanca. Estos y otros temas después de la pausa. La Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección Central de Investigaciones DICRIN, la Oficina Central Nacional Interpol Santo Domingo y la Drug Enforcement Administration DEA, informa sobre la búsqueda activa a nivel nacional e internacional de 4 peligrosos delincuentes mexicanos, integrantes del grupo criminal Los Rugrats, identificado como brazo armado del cartel de Sinaloa. Los prófugos, que operan fuertemente armados y son considerados altamente peligrosos, son Carlos Alberto Páez Pereda, Luis Alfonso Páez Pereda, Daniel Irán Jaques Ortega y César Eduardo González Zavala. Como parte de su misión de supervisar el avance y el cumplimiento de las 15 medidas migratorias anunciadas por el presidente Luis Abinader el pasado mes de abril, el Observatorio de Políticas Migratorias realizó una visita a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, principales centros de atención materna en Santo Domingo. De acuerdo a lo señalado por el presidente de la Comisión Ejecutiva del Observatorio, Miguel Franjul, la visita tuvo como propósito monitorear el cumplimiento del protocolo de atención a pacientes extranjeras en los servicios de salud, uno de los aspectos incluidos en las medidas migratorias puestas en marcha por el gobierno. Las autoridades no han determinado las posibles causas que produjeron el incendio que afectó al menos 23 villas en la zona del Eden Rock, en Capcana. Tampoco se ha informado sobre los daños provocados por el fuego. De las 23 villas, alrededor de 9 propiedades quedaron totalmente destruidas y otras 6 viviendas resultaron con daños parciales, según datos preliminares del Centro de Operaciones de Emergencias
de la zona. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que va a mantener una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Hoy voy a hablar con el presidente de Estados Unidos y me aseguraré de sugerirle que utilice este material para promocionarlo en el mercado estadounidense, afirmó el mandatario dirigiéndose a la representante de una marca de cosmética durante una exposición de empresas rusas que buscan fortalecer sus posiciones en el mercado. Gobiernos de una serie de países europeos discuten la posibilidad de comprar armas estadounidenses con sus propios presupuestos para entregárselas luego a Ucrania antes de la decisión del Pentágono de suspender parcialmente los suministros de ayuda militar a Kiev, informó el diario Político citando a sus fuentes. Los informantes del medio revelaron que el régimen de Kiev busca obtener de la potencia norteamericana más armas y con ese objetivo planea pedir a Washington que permita a Europa comprarle armamento que le sería luego transferido. Político precisó que los pagos respectivos se contabilizarían en las nuevas cifras de gasto en defensa de la OTAN, pero hasta ahora no hay compromisos firmes. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expuso los 5 lineamientos que seguirá en la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, Mercosur, de cara a convertir al bloque en un socio confiable en medio de la incertidumbre comercial mundial. Tras la apertura de la cumbre que se celebra en Buenos Aires, Lula enfatizó que las prioridades serán el fortalecimiento del comercio entre los países que integran el mecanismo y entre los socios externos. Asimismo, habló de superar los retos de incluir los sectores automotor y azucarero en la unión aduanera del Mercosur, además de referirse a reducir los costos cambiarios en las transacciones comerciales digitales, utilizando los conos monetarios de los países que integran el mecanismo. Atención República Dominicana. Llega a la Sala Máximo Vilés Blonda de Bellas Artes la nueva promesa del violín dominicano, Jade, Alma y Cuerdas, con un recital especial Profundo Fundación Juvenil, Educación, Arte y Cultura. Única función, lunes 7 de julio a las 7 de la noche. Reserva tus entradas en tix.do o llamándonos al 809-532-7604 y vía WhatsApp 829-256-6370. Organizado Prensa y Estudio 360 RD. Jade, Alma y Cuerdas, la nueva promesa del violín. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Desde que en el mes de mayo se reunieron el presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía, en una reunión en el Ministerio de Defensa, marcaron un precedente. No se habían reunido los líderes políticos todos juntos en procura de un tema en común, un tema nacional en común, en este caso, el tema Haití. El tema Haití y los peligros que encierra la situación dramática que se vive en Haití, hambruna, desestabilización política, económica y social, un estado de violencia que ha provocado, se habla de más de 4.000 muertos en los primeros 4 o 5 meses de este año, y la peligrosidad que el éxodo de haitianos, a consecuencia de la gravedad de la vida que se está siguiendo en Haití, representa para la República Dominicana. No solamente la peligrosidad por las bandas, por todo esto, sino
sino además por lo que encierra esa migración descontrolada que se ha ido aposentando en República Dominicana. También que esas bandas procuren tratar de cruzar hacia República Dominicana y aposentarse en el país. O sea, todo encierra una gravedad muy seria. Nada bueno para la República Dominicana y para las relaciones y la convivencia entre dos naciones que tienen que compartir esta isla. Una isla preciosa, una isla de esperanzas y que puede desestabilizar nuestro país. Entonces, que el liderazgo político al más alto nivel cierre filas en favor de la toma de medidas, incluyendo las advertencias a la comunidad internacional de lo que está pasando en Haití de cara a los peligros que encierra para la estabilidad que refleja República Dominicana, que es un referente y un ejemplo en el continente americano y en gran parte del mundo, es digno de aplaudir. Esa unificación de criterios. Se envió una carta en ese sentido a Naciones Unidas, bajo la firma de los 4, del presidente Luis Abinader, de los expresidentes Leonel Fernández, del expresidente Hipólito Mejía y del expresidente Danilo Medina, indicándole todo este rosario de peligros y de situaciones y de cómo la comunidad internacional debe involucrarse a través de, por ejemplo, el plan propuesto por la Secretaría General de Naciones Unidas y del secretario general Antonio Guterres, del restablecimiento de una fuerza de trabajo, de intervención directa y de fuerza de trabajo y de apoyo económico y logístico para tratar de sacar a Haití de la situación en que vive, explosiva, para Haití, para República Dominicana en primer lugar y para todo el resto de la región y del continente en segundo lugar. Esa carta, una copia más o menos similar, enviada después a la Organización de Estados Americanos en la reunión su reunión de cancilleres en Antigua esta semana pasada, refleja la importancia política para el país, que nos indica que además de cómo ven todas las fuerzas políticas y la sociedad dominicana lo que está pasando en Haití y el peligro que nos representa, también le indica a la sociedad dominicana que el liderazgo político antagónico entre sí, por las razones que nos presenta la vida política y democrática de una nación como República Dominicana, no está divorciada esas situaciones políticas de la realidad y de la visión que tiene nuestro liderazgo sobre los problemas nacionales y de Estado. Que los problemas individuales, políticos, entre partidos y dirigentes, no llega al plano ni de lo personal ni de lo irreconciliable, porque los tres han sido presidentes: Hipólito, Danilo, Leonel, y Luis es el presidente. Saben cómo se maneja el Estado y todo lo que está pasando. Y son partes importantes de la estabilidad política e institucional que vivimos en el país. Y eso no puede ser echado por la borda. Y ellos lo saben y han actuado en consecuencia. Entonces yo creo que si bien es cierto que el tema haitiano los ha convocado y han dado el paso hacia adelante, le han dado también a la sociedad un ejemplo de cómo se puede
estar en discusión política de cómo se puede hacer oposición, de cómo se puede disentir o aprobar sin que llegue a la irracionalidad y sin que llegue a poner en peligro la estabilidad institucional y democrática del país. Enhorabuena por estas reuniones, por estos encuentros, que si bien es cierto, como digo, que el tema haitiano ha sido su catalizador y es su canal conductivo para haber provocado estos encuentros, no es menos cierto de que nos da un ejemplo como nación. Qué bueno. Miren, hay 3 proyectos principales, muchos proyectos que están ahí dando vuelta en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pues hay tres vitales. El Código Penal, 20 años dando vuelta. El Código Laboral, ya tiene 6 meses en el Congreso y más de 4 años en discusiones entre las partes, entre el sector patronal, entre el sector obrero, entre el gobierno, para buscar vías de avenencia y provocar su cambio. Y ahora últimamente nos está también la ley de prensa. Muchas veces con proyectos que van, con proyectos que vienen y sobre la realidad de un tema que está en el tapete en el día de hoy, que es la influencia de las redes sociales. Y como último entra un proyecto sobre el etiquetado frontal en los productos de comercio. Todos tienen un cordón umbilical a final de cuentas, similitudes. El Código Penal empantanado por el tema de las 3 causales y la despenalización del aborto que algunos pretenden. El tema del aborto ha sido el nudo gordiano de este proyecto. Se han puesto de acuerdo los legisladores y la sociedad y todo el mundo en la generalidad de los puntos que contiene ese código. Un código que es el código napoleónico del siglo XVIII, del siglo XIX. Con todos los avances y cambios que ha tenido la sociedad de República Dominicana, con las nuevas tendencias de persecución del delito, con los nuevos inventos que se han ido produciendo, el sicariato, el crimen organizado, los delitos electrónicos, el narcotráfico, ¿cómo se llaman? Los fraudes bancarios, el uso del internet y la tecnología para estafar. Hay muchísimos delitos que están paralizados y no han podido establecerse nuevos mecanismos de persecución de esos delitos y de aplicación de justicia, porque este código está detenido por el problema de una sociedad que se ha dividido en 2 partes, uno que quieren que se despenalice el aborto y otros que quieren también que se mantenga la prohibición del aborto, que es una prohibición constitucional. Y son 2 posiciones radicalmente opuestas donde no hay puntos de coincidencia y donde están muy claramente definidos. Y yo vuelvo y digo que mi planteamiento es que los legisladores han sido irresponsables porque lo que tenían que hacer es tomar una decisión. ¿Lo aprueban o lo rechazan? ¿Sacan las 3 causales y hacen otra ley o la dejan fuera? ¿O la entran y sancionan sobre ella? Pues tienen que tomar una decisión. Pues le tienen miedo al paredón mediático, al paredón de la sociedad. Ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado que esto se va a aprobar antes que termine esta legislatura, que concluye el 26 de julio. Vamos a ver. El Código Laboral, después de 4 años
de negociaciones, de conversaciones, de reuniones, de afinamiento de la realidad laboral del trabajo en República Dominicana, de las relaciones patronos y trabajadores. Se logró un consenso sobre una mediación que hizo el gobierno a través del entonces ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que calladamente, sin publicaciones, sin ninguna cosa, se reunían todas las semanas las partes, el sector empresarial, el sector laboral y el gobierno, en una mesa de discusión que fueron afinando este proyecto de reforma del Código Laboral, un código de trabajo que ya tiene 32 años, ya que fue enmendado en el 1992, de aquel Código Trujillo de Trabajo. Pero hay muchas modalidades nuevas del tema del trabajo que tienen que ser aplicadas, que tienen que estar dentro de un pacto, dentro de un gran acuerdo entre las partes para que realmente tengan funcionamiento, en beneficio del desarrollo nacional, en beneficio de los trabajadores y en beneficio de los empresarios, en beneficio del gobierno que representa al Estado y que lo que quiere es una paz laboral y una paz social, lo que ello conlleva una paz social y estabilidad de la economía. Igual que en el Código Penal, aquí hay un punto neurálgico en el que no se ha logrado un acuerdo definitivo. La cesantía. Los empresarios dicen que hay que quitar la cesantía, porque eso les representa una carga económica que encarece y que saca de juego, en muchos casos, lo que es la estabilidad empresarial de sus inversiones. Y los trabajadores dicen que la cesantía es la garantía que tiene el trabajador de que cuando lo despidan, si es que lo despiden, tienen que entregarle un bono, un dinero, por el tiempo acumulado que ha dado a la empresa en cuestión. Como no hubo un acuerdo, el gobierno sometió el proyecto, porque este lo sometió el gobierno, de reforma del Código Laboral y dejó el tema de la cesantía tal como está actualmente para que sea discutido en el Congreso. Se han buscado fórmulas de que si hay se quita la cesantía y se hace un seguro laboral de despido, si se llega hasta un tope, hasta ahí se puede cumplir. Se han buscado varias fórmulas. No ha habido un acuerdo todavía, pero los legisladores dicen que tienen puntos de referencias ya y que le van a dar para adelante a ese proyecto y que antes de terminar esta legislatura, el 26 de julio, el Código Laboral será aprobado. Lo mismo ocurre con la ley de prensa. Tenemos años y años para modificar una ley de 1962, que es la ley de prensa de expresión y difusión del pensamiento. Una ley que fue un calco de una ley de 1986 de Francia, una ley de prensa, una ley obsoleta totalmente. En un mundo que ha cambiado tanto con el ejercicio de la prensa, televisión, la radio, la introducción de la tecnología, el internet, las redes sociales, las plataformas internacionales, el desarrollo de la televisión. En este país hay 100 y pico de canales que ofrecen las prestadoras. 100 y pico de canales de televisión y hay 200 y tantas emisoras de radio. No es lo de 1962, que eran 2 canales de televisión que comenzaban a trabajar a las 12 del día y cerraban a las 9 de la noche. Así era, señores. Pero además de eso, la ley necesita tener, no es una ley de control de prensa, porque la Constitución es muy clara, en el país hay plena libertad de prensa sin sujeción a censura previa. Un ejercicio pleno. Y en el país se practica la libertad de prensa. No hay una política de Estado sobre el ejercicio de la libertad de prensa. No la hay.
desde hace muchos años en República Dominicana. Hay choques y encontronazos entre el funcionariato, entre el ejercicio del poder en diferentes áreas, desde el sector público y del sector privado, pero no hay una política encaminada a coartar la libertad de prensa. Partiendo de ese hecho es mucho más fácil consolidar las otras partes. Una de ellas es las formas de manejar el tema de la difamación y la injuria. Porque así como yo como periodista tengo la oportunidad aquí de pararme y decir lo que yo quiero en ese pleno ejercicio de libertad de prensa, usted, si se siente ofendido de una forma directa por una injuria, una difamación que yo cometa en su contra, usted tiene también el derecho, a demandarme explicaciones por este medio o mediante los tribunales y resarcir el daño provocado. Esa es una de las cosas. Pero el cuello de botella en esta ley ha estado en el tema de las redes sociales. Uno de los instrumentos más beneficiosos para el desarrollo de la sociedad en el mundo, la tecnología, las redes sociales, las comunicaciones. Señores, antes usted saber lo que pasaba en China, usted tenía que esperar que llegara un cable noticioso y que fuera traseado y pasara por aquí y 2 días después enterarse de lo que pasa. Usted habla con una persona directamente y tiene una comunicación tan como si estuviera hablando con Peluche, que está ahí enfrente viendo el teléfono celular de él. Y yo pudiera hablar con él y decirle, mira Peluche, tal y tal cosa. Estoy hablando con una persona que está caminando en una calle de Shanghái o que está caminando en una calle de París o de Panamá. Igual que como si estuviera en Santiago o en el barrio San Carlos. Esa maravilla de la comunicación se ha ido distorsionando en cierto modo con el uso de gente desaprensiva que ha usado este mecanismo aduciendo que lo hacen dentro del ejercicio de libertad de expresión que consagra la Constitución para decir lo que le da la gana de cualquiera, para insultar, para extorsionar, para injuriar, para matar reputaciones, para desahogar pasiones encontradas. Y esto hay que ponerle un coto, tiene que haber un régimen de consecuencias cuando usted violenta lo que es las relaciones interpersonales y los derechos de los demás. Entonces, en esa ley se consagran una serie de mecanismos que no son controles, no te están controlando, sino que están estableciendo reglas de juego para la aplicación de esta metodología. Pero esos famosos influencers que andan por ahí y la gente que están en las redes sociales, que son unos terroristas de la palabra y del honor y contra el honor, han hecho una campaña y le dicen a cualquiera lo que les da la gana. Por eso hay muchísimos sometidos a la justicia, por difamadores. Y lo peor es que se encuentran con uno en la calle y le dicen colega. Y uno tiene que quedarse callado muchas veces porque si no cogen y desbarran contra cualquiera. Pues no hay que tenerle miedo. Pero es la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, el proyecto va avanzando, está en una comisión y hablan de nuevo los senadores y diputados diciendo que próximamente este proyecto va a salir y va a ser aprobado para tener una ley nueva, una ley moderna, una ley que establezca las reglamentaciones de ese ejercicio de libertad de expresión y de prensa de que goza la República Dominicana. Ojalá, digo yo, ojalá que esto sea así. Ojalá que esto se cumpla. Ojalá que esto se cumpla. El Indotel ha planteado un tema neurálgico de muchos años
pero que no se había estudiado en profundidad y no se había articulado y armado dentro de la realidad que su influencia ocasiona al ejercicio de dominicanidad, a la convivencia y a la realidad que viven nuestras poblaciones a lo largo de toda la zona fronteriza y zonas aledañas, por la penetración de las emisiones de emisoras que se registran en Haití y en creol a través de música, de mensajes, de programas, nos bombardean con sus costumbres, con sus influencias, con su modo de vivir y generan en todas estas horas, cuando no confusión, una distorsión de lo que es nuestra dominicanidad. No porque usted no sea patriota dominicano, sino porque esto genera esta situación. E Indotel ha procurado ponerle coto a eso y ha diseñado una estrategia, se llama Soberanía 4.0, con varias aristas que tienen que ver con difusión de programas, de cápsulas, de música que reflejen la dominicanidad, que motiven la dominicanidad, que enseñen la historia y la cultura de República Dominicana. Y a todo lo largo, con todas esas emisoras que se registran de este lado de República Dominicana, están siendo fortalecidas con un proyecto en el que intervienen artistas, profesionales de la historia y también el aporte de recursos económicos a través de mecanismos de publicidad y de otras formas para fortalecer las emisiones de las emisoras dominicanas y tratar de ese modo de incentivar y motivar a que sean nuestras emisiones con todos esos valores quienes predominen en los mensajes que recibe la gente de la frontera. Sobre ese tema escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama igual que este programa, Oye País, y la comparto con ustedes a continuación. La penetración de las transmisiones de radiodifusoras haitianas a las comunidades y residentes del lado dominicano, a lo largo de la zona fronteriza, de sur a norte, es motivo de alta preocupación de las autoridades que han lanzado, a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, el programa denominado Soberanía 4.0, que procura mitigar las interferencias del espectro radiofónico nacional que provocan las emisoras del vecino país. Es en ese sentido que el programa Soberanía 4.0 tiene como meta el fortalecimiento técnico de las estaciones locales y la promoción activa de la identidad y cultura dominicana, enmarcado en uno de los 6 ejes principales de las discusiones que se llevan a cabo en el contexto del Consejo Económico y Social, a propósito del diálogo abierto por el presidente Luis Abinader con la más alta cúpula política nacional de cara a los efectos que genera en el país la aguda crisis política, social, económica y de seguridad pública que afecta a Haití. El programa que lidera Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo de Directores del Indotel, es apoyado por los Ministerios de Defensa, Cultura y Educación. Un estudio realizado por técnicos y expertos del Indotel establece el impacto que las transmisiones en creol, con informaciones, música y todo tipo de comentarios sobre la vida y costumbres de los haitianos. Esas transmisiones llegan directo a los habitantes de las 5 provincias dominicanas limítrofes: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, así como en otras de las inmediaciones como Santiago Rodríguez, San Juan de la Maguana y Bauruco. Según el estudio, los técnicos del Indotel pudieron comprobar
que en las poblaciones fronterizas la proporción es de 53% de las emisoras que se escuchan en creol, que se emiten desde territorio haitiano, mientras el 47% en español desde el lado dominicano. Expertos en el negocio de la radiodifusión en Haití dicen asimismo que varias emisoras dominicanas penetran con mucha fuerza en territorio haitiano. Una gran cantidad de emisoras dominicanas instaladas a lo largo de las comunidades fronterizas se ven copadas por las transmisiones que provienen de las estaciones haitianas. Las emisoras dominicanas instaladas en las comunidades fronterizas no tienen la potencia ni los equipos idóneos que les permita difundir sus programaciones sin ser interferidas por emisoras haitianas, que transmiten en creol y con contenidos social, de la cultura, música e informaciones de todo tipo provenientes del vecino país. Soberanía 4.0 incluye entonces spots que proyecten la cultura, la música y el espíritu dominicanista. Asimismo, dispondrá una inyección de recursos económicos a través de colocaciones publicitarias, principalmente que permita a las emisoras fronterizas nacionales renovar, modernizar equipos e instalaciones para que logren una presencia importante por encima de las recepciones haitianas que penetran en esas comunidades. Este proyecto representa entonces una clara señal del compromiso del gobierno con la defensa de nuestra soberanía radioeléctrica y el derecho de todas las comunidades a acceder a contenidos que reflejen su identidad y valores. Una iniciativa de Guido Gómez Mazara y en Indotel pretende construir una nueva era para la radio en la frontera, donde la cultura, historia y tradiciones criollas se escuchen y se sientan con orgullo dominicanista. Y esto hay que apoyarlo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El ministro de Turismo estuvo esta semana por la zona colonial, viendo los trabajos que se están realizando en la zona colonial de remozamiento, de cambiar la cara, la imagen de la zona colonial. Todo esto obedece a un proyecto que comenzó el Banco Interamericano de Desarrollo de apoyo a la remodelación, reestructuración, modernización, manteniendo lo que es el principal atractivo colonial de toda la zona de la parte baja de la ciudad. Este proyecto comenzó hace años. Se paró, los cambios de gobierno, después se detuvo, después de que se habían agotado los fondos, se consiguió otro financiamiento, esto por aquí, por allí, y ha seguido. Sin embargo, en los últimos 6, 8, 10 meses, casi un año, la ciudad colonial es un caos, porque está prácticamente abierto al mismo tiempo muchas áreas de trabajo. Se están adoquinando las calles, se están ampliando las aceras, se está soterrando el cableado, se están remozando muchas viviendas y muchos monumentos coloniales.
Pero el tema va lento, 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 lento. Y la ciudad colonial es uno de los principales atractivos turísticos del país. Yo nací en la zona colonial. Y cuando hablo de la zona colonial hablo con nostalgia, con mucha nostalgia. La verdad, que lo que se ha terminado, el trabajo que se ha terminado en diferentes calles, diferentes bloques, es digno de reconocimiento. Las calles, que eran de por sí estrechas, se han estrechado un poco más y solamente está el centro de las calles para el tránsito apenas cabe un vehículo. Se han ampliado las aceras y se han puesto unas borlas grandes para evitar que se parqueen ahí arriba en las calles, en las aceras, para que la calle sea amigable. Las calles de la zona colonial sean atractivas, anchas, que se pueda caminar en ellas. Son limpias, bien adoquinadas, bien diseñadas. Se han aperturado varios hoteles de primera línea en la zona colonial, que eran viejas casonas, algunas se convirtieron en hoteles, otras que eran hostales o algo así se han remodelado y manteniendo. Yo estuve en este fin de semana pasado por la zona colonial porque en el Hotel Kingston había una actividad que era el mar de letras, de palabras, que era un festival de literatura que duró viernes, sábado y domingo. Estaba abarrotado allí en la calle Las Mercedes, entre la Hostos y la calle Duarte. Y este hotel, por fuera, no dice nada, la fachada de una fachada colonial por fuera, pero cuando se entra, está conservando la estructura colonial y la belleza de las paredes y los ladrillos y este color barro colonial, manteniendo toda esa estructura de un patio amplio de trazados muy bien hechos con madera de caoba pura. Entonces todo esto se dejó en la ambientación colonial, o sea, dejado en la ambientación colonial y se ha modernizado en lo que son los servicios, aire acondicionado, mobiliario, todo el confort, baños, todo el confort. Y eso representa un atractivo importante, interesante para lo que es la remodelación que está sufriendo la zona colonial. Sin embargo, el anuncio del ministro de Turismo, David Collado, mueve a preocupación porque él planteó allí que los trabajos están retrasados y llamó de una forma fuerte a los contratistas a que cumplan con los tiempos que habían pactado, que aceleren el paso y que los retrasos tendrán consecuencias y que si no cumplen podrían hasta ser removidos, cambiados, suspendidos esos contratos y contratar otros que terminen. Y dentro de esas declaraciones, que un mecanismo de presión para que se ejecuten los trabajos, habló de que podían estar listos los trabajos en septiembre del 2026. Cuando uno oye eso, uno dice, eso es para diciembre del año que viene o para el próximo año, el 27. Van lento, muy lento el remozamiento de la zona colonial. Está quedando bien, pero falta mucho por hacer todavía. Entrar y salir de la zona colonial y circular por dentro es un pandemonio. Hay calles que yo había ido la penúltima vez, hacía 4 o 5 meses, y la veo similar, abiertas,
rotas, intransitables, lógicamente. Y las veo exactamente igual. Y hay que ver qué vamos a hacer con la calle El Conde. La calle El Conde, señores, la emblemática calle El Conde. ¿Qué vamos a hacer? Que la han convertido en un arrabal, en un basurero, en un desorden, en una anarquía. Aquella calle emblemática del Conde. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con eso. Por vez número 16, el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, se presentó esta semana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reclamando, esta vez con una carta, apoyado en la carta que envió el presidente y los 3 expresidentes de la República Dominicana, ante la comunidad internacional, a cada uno de los gobiernos y jefes de Estado y embajadores de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, clamando por que intervengan en el caso de Haití para solucionar, ayudar a resolver la crisis haitiana, porque mientras más ese barril de pólvora está a punto de estallar, más peligrosidad sentimos los dominicanos. Haití está en un colapso humano, institucional y de seguridad acelerado, dijo el canciller Roberto Álvarez. Y fue más lejos. La situación ya no admite ambigüedades. Diciendo a la comunidad internacional que es lo que están esperando, por Dios, que ese volcán estalle y nos inunde a todos de su lava de violencia y de inestabilidad que podrían desestabilizar nuestras naciones. Por Dios. El canciller Roberto Álvarez, muy pausado, un hombre que ha ganado prestigio en Naciones Unidas y en la comunidad internacional en su ejercicio de 5 años al frente de la Cancillería Dominicana, no cabe dudas, y de eso voy a hablar más adelante, en otro programa. Hizo el planteamiento con firmeza, con un discurso bien articulado, bien llevado, bien manejado, para ver qué va a hacer esa comunidad internacional. Se creó una mesa de trabajo nueva sobre Haití, presidida por un mexicano, un embajador mexicano, que ojalá tenga efectos sobre esta crisis del vecino país. Les comparto estas palabras del canciller de República Dominicana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con ello concluyo mi emisión de esta noche aquí en Color Visión. Esto ha sido Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima. Los dejo con el discurso del canciller. La situación en Haití no admite ambigüedades. Esta es mi 16ª comparecencia ante este Consejo para tratar la crisis que aqueja a Haití y cuyos efectos gravemente afectan a mi país. Mi permanente presencia aquí es una muestra de la importancia que el gobierno y el pueblo dominicano atribuyen a esta dramática situación que aflige al pueblo haitiano y que de forma incesante sigue desbordando sus fronteras. El reciente informe del secretario general sobre Haití es contundente. El país enfrenta un colapso humano, institucional y de seguridad acelerado, con más del 80% de Puerto Príncipe bajo control de pandillas armadas, 1.600 millones de personas desplazadas internamente, 1.600 escuelas cerradas, 360 incidentes de violencia de género en los primeros 5 meses del año, escasos hospitales operando, un sistema judicial paralizado, niveles alarmantes de violencia sexual y una población infantil convertida en blanco y herramienta de guerra. Estas cifras son el retrato crudo
de un gran sufrimiento humano que genera una insoportable presión migratoria, económica y social sobre República Dominicana, más que en ningún otro país de la región. Organizaciones terroristas como Vivan Sam y Grand Grif y otras redes criminales controlan barrios, puertos y rutas comerciales, utilizando drones y armas sofisticadas. Suplantan a las autoridades y ejercen una violencia sistemática contra el pueblo haitiano, en particular contra mujeres, niñas, niños, periodistas y defensores de derechos humanos, utilizando métodos como decapitaciones, ejecuciones terroríficas en público, violencia sexual espeluznante. El mencionado informe del secretario general es lúcido y claro. La comunidad internacional debe actuar con urgencia, coherencia y audacia. República Dominicana se ha pronunciado reiteradamente sobre esta realidad. A principios de junio, el presidente Luis Abinader, junto a 3 expresidentes dominicanos, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, dirigieron una carta a cada jefe de Estado y de Gobierno de los Estados miembros que integran este Consejo, instando a actuar sin dilaciones. Esa acción inédita de unidad nacional refleja la convicción del liderazgo dominicano sobre la gravedad del momento. Con igual preocupación, el presidente de Kenia, William Ruto, se dirigió a este Consejo apelando a su responsabilidad histórica. Ambas cartas convergen en un mismo llamado. El tiempo se ha agotado. Es hora de completar el mandato de la Resolución 2699. República Dominicana considera que el apoyo de las Naciones Unidas a Haití en esta crisis tiene 3 pilares fundamentales. Primero, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Segundo, el régimen de sanciones y el embargo de armas establecidos por la Resolución 2653. Y tercero, la misión multinacional de apoyo a la seguridad establecida por la Resolución 2699. Los diferentes elementos de este enfoque tripartito han recibido un respaldo unánime en el continente americano. Hace pocos días atrás, como ha sido señalado por varios oradores hoy en la mañana, durante la 55 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Antigua y Barbuda, se aprobó una resolución que llama a considerar todas las opciones de Naciones Unidas para lograr la paz y la estabilidad en Haití, incluyendo la propuesta del secretario general Antonio Guterres del pasado 24 de febrero. Unas semanas antes, el 13 de junio, en la cumbre Brasil-Caribe, los 17 países del Caribe insular y Brasil dieron a conocer un comunicado conjunto en el que tomaron nota de la referida propuesta del secretario general y llamaron a la ONU para que, abro la cita, desempeñe un papel central y de liderazgo en la respuesta a los graves desafíos de seguridad que enfrenta Haití. Fin de la cita. República Dominicana apoya plenamente la renovación del mandato de la BINU y la propuesta para que una oficina asuma los aspectos operativos y logísticos y pueda apoyar con mayor efectividad a la MSS. Dicha propuesta es urgente, ya que actualmente la MSS sigue subfinanciada, enfrenta desafíos logísticos y carece aún del alcance que el contexto exige, como han señalado también aquí hoy en la mañana varios oradores. Llamamos a los países miembros de este Consejo a acoger con urgencia el modelo híbrido, pues es la manera más efectiva en las actuales circunstancias
para dotar a la MSS de estabilidad logística, efectividad operativa y un plan de acción preciso y factible. El gobierno dominicano continúa colaborando dentro de sus posibilidades, financiando las atenciones y evacuaciones médicas para la MSS, con una ofensiva diplomática en favor de esta iniciativa y con numerosas medidas a nivel nacional para combatir el tráfico de armas y la trata de personas. Hemos designado formalmente a Viva Ansam, Grand Grif y las principales pandillas como organizaciones terroristas, al igual que Estados Unidos. Hoy solicitamos a este Consejo actuar en consonancia, incluyendo en el régimen de sanciones establecido por la Resolución 2653, a los líderes de esas organizaciones, así como los individuos, empresas y organizaciones que le brindan de manera sustancial financiamiento, apoyo logístico y armas por su corresponsabilidad en el socavamiento de la paz y la seguridad en la región. Señor presidente, en estos momentos complejos para esta organización, para el mundo, dado los múltiples conflictos y guerras que desafían la capacidad de acción de la comunidad internacional, el mundo clama más insistentemente por una señal de unidad y esperanza. Haití puede ser uno de los puntos de partida para que las Naciones Unidas construya, junto al pueblo haitiano, una salida de su prolongada crisis. No para imponer una visión, sino para construirla junto al pueblo haitiano. Colegas, la crisis política e institucional de Haití es tan grave como su aspecto humanitario y de seguridad. En apenas 7 meses, el 7 de febrero próximo, el Consejo Presidencial de Transición debe entregar el poder de acuerdo a su documento constitutivo. No parece factible que ante el escenario de seguridad y de división política en Haití se puedan cumplir los plazos para la celebración de elecciones que incluyen un referendo constitucional. Sin entrar en asuntos internos de la política haitiana, es menester hacer un llamado al liderazgo de ese país vecino a impulsar un renovado pacto moral y político basado en el bien común de su pueblo. Esa es la contrapartida necesaria para lograr el acompañamiento efectivo de la comunidad internacional. Señor presidente, renovar el mandato de MINUSTAH y fortalecer la misión multinacional de apoyo a la seguridad no es únicamente una necesidad operativa. Es una reafirmación de la credibilidad de esta organización y un acto de coherencia con los principios en que se sustenta. Es sobre todo un acto de justicia para el pueblo haitiano. Lo que hagamos o dejemos de hacer por Haití marcará el legado de este Consejo. Muchas gracias.